y empezó a salir el avance que había explotado el avión. Pero pues yo estaba tranquila porque yo había visto el tiquete y mi esposo no viajaba en ese vuelo. Yo estaba oyendo un partido de fútbol que había esa noche cuando hicieron pues sonó el extra, diciendo que habían atentado contra don Guillermo. ¿Qué te acuerdas de ese día de la bomba? Pues yo creo que un poco porque al estallido ya perdí yo el sentido de las cosas, ¿no? Una cosa es sentir que el mundo se te viene encima y la otra cosa es llegar como periodista con unas cámaras a ver que el mundo se le había venido encima a un montón de personas. El miércoles 29 de noviembre de 1989, a las 7 de la mañana, fue la misa exequial de mi esposo. Fue el primero a quien se le hizo funeral de todos los 107 que fallecieron en el avión de Avianca, y yo le prometí que me vestiría siempre de blanco los miércoles. Y no le he fallado hasta ahora. Creíamos que íbamos a empezar a crecer con la familia ya formada, entonces nos volcábamos solamente a producir lo que podíamos y esperábamos tener una vida con nuestros hijos muchísimo mejor. El pasaje aéreo lo habían mandado a nombre del socio de mi esposo. Pero el socio de mi esposo estaría de cumpleaños el 27 de noviembre y le dijo a Rafael, yo voy y me regreso esta tarde y tú te quedas aquí para que almuerces con tu familia. Y mi esposo decidió irse. Le tocaba a mi esposo, pienso yo. Él se levantó, se duchó y se despidió de cada uno de nosotros, pero nosotros no sabíamos. Él se me acercó y me dijo, fresca negra, tú sigue viviendo. Entró al cuarto de mis dos niños y se despidió de ambos. Cuando voy manejando por la séptima hacia Ecopetrol, yo siempre tenía el Minuto de Dios, esa era la emisora que a mí me acompañaba. Y empezó a salir el avance que había explotado el avión. Es tan despiadado el terrorismo que no se pone a pensar en lograr el objetivo arrasando con el resto de personas. En lo que tiene que ver con el avión de Avianca, me parece que lo ocurrido fue muy terrible, pero me pongo a pensar hasta qué punto el objetivo militar que estos señores criminales eligieron terminó por llevarse a un montón de personas que ni siquiera estaban en el radar, es decir, la muerte de todos por buscar la muerte de uno. Yo le doy la noticia a mis hijos. Y en efecto llamé por teléfono. Yo les dije, se van a enterar en cualquier emisora que pongan. Están dando la información. Papá nos abandonó, papá se fue para el cielo. Y entonces Eliezer me dijo, mamá, con eso no se juega. Y yo le dije, daría mi vida por no tener que decirte a ti y a tu hermano esta noticia. Papá ya no está más con nosotros. Al cerro fui ya con Gonzalo Enrique, con otros dolientes, y caminamos todo. Es muy extraño, pero hubo personas que encontraron objetos entre la grama. Ya eso estaba limpio. Ya no había, ya habían eliminado lo que quedaba de las partes del avión. Pero encontraban objetos y los mostraban después.
Y había gente, ese era de mi papá, ese era de mi esposo, era de mi hermano. Muy extraño. Era como si el Cerro Canoas quisiera que quienes estábamos ahí nos pudiéramos compenetrar con lo que quedaba de nuestro muerto. Mi plan era que yo seguiría trabajando en Ecopetrol y mis hijos iban a estudiar en Harvard. Ese era mi propósito. Pero, pues, la vida me mostró otra cosa. Pero en general, digamos, el colombiano de alguna manera ha aprendido a sobrevivir con eso y a resistirse y a seguir adelante y a no dejarse vencer por el poder de las armas. Sí. Yo estaba oyendo un partido de fútbol que había esa noche cuando hicieron pues sonó el extra, diciendo que habían atentado contra don Guillermo solamente. Yo salí corriendo a avisarle a mi papá y salimos en el carro hacia el periódico inicialmente, después ya vimos que lo habían llevado a Cajanal al hospital y en el camino ya justo cuando íbamos llegando anunciaron que había muerto. Por supuesto, pues con mis primos, mi primo Camilo, que éramos pues somos cercanos de edad y éramos como muy amigos. Fue cuando yo lo vi ahí en la clínica y ya fue como un abrazo y fue como tenemos que salir adelante y a raíz de eso porque entramos varios a hacer la práctica en el periódico y a tratar de ayudar a seguir en estas batallas. Bueno, este es un periódico que desde que nació ha sido perseguido, sobre todo en sus inicios pues fue completamente perseguido y yo creo que eso le marcó la personalidad al espectador para siempre, mirando mucho, claro, el ejemplo de gente muy valiente. Esa redacción era una redacción de valientes y ahí se fue uno pegando a espaldas de ellos y aprendiendo. También hubo mucha incomprensión con el espectador en ese momento, también hubo quienes nos señalaban como culpables de la violencia en ese momento, en algunos casos, que más bien debíamos dejar esa batalla y dejarlos tranquilos para no afectar la vida de tanta gente. Yo no estaba preparado para pensar que el periodismo se ejercía así. Se sabe que desde el 84 venía todo eso como desde la muerte del ministro y desde antes pues ya venían, pero se viene a sentir un poco más porque ahí se vio que se bajó un poquito el nivel de las cosas y empezaron a sentirse ya la parte del terror ya de muertes más en Medellín y de bombas. ¿Qué te acuerdas de ese día de la bomba? Pues yo creo que un poco porque al estallido ya perdí yo el sentido de las cosas, ¿no? El 16 de febrero de 1991 salimos para la Plaza de Toros. Mi familia, gran parte de mi familia, mi mamá conmigo, íbamos a la corrida de toros. Mi papá iba por aparte con la banda que iba a tocar en la Plaza de Toros. Cada año cuando era la temporada taurina, era la banda que tocaba siempre en ese evento. Yo le dije a mi mamá que me iba, más bien porque yo más bien me quería ir para la casa y me fui para la casa. Vivíamos relativamente cerca. Cuando llegué se oyó un estruendo muy grande. Donde había dejado a mis padres y a mi familia, pues ya era como un campo de batalla. Por allá en el año 1991, en febrero, la bomba de la Macarena. Recuerdo perfectamente que fui al baño y apenas me devuelvo casi que al instante explota
un carro bomba que estaba exactamente por debajo del puente, y ahí fue una conmoción tenaz ver lo que significa la explosión y no ver lo que significa cubrir la explosión. Es decir, una cosa es sentir que el mundo se te viene encima y la otra cosa es llegar como periodista con unas cámaras a ver que el mundo se le había venido encima a un montón de personas. El que tiene que ver con la Macarena, el que me impresiona demasiado, es aquella imagen donde hay una persona que se está incendiando, todas las cámaras están alrededor, algunos piden que le lancen una manta para apagarlo, pero el señor obviamente no logra ser recuperado. Y veo allí cómo está la información sobreponiéndose a la vida. Yo encontré a mi papá y lo encontré en una clínica donde el doctor me dijo que tenía que hacer yo el que tenía que darle la autorización por ser el mayor para la operación. Y mi papá tenía una lesión en la cabeza, en el hemisferio izquierdo, donde me explicó literalmente que tenía dos formas de operar. O las esquirlas las tenía que sacar y quedaba mi papá loco, o que si sacamos la masa encefálica y quedaba como un niño. Entonces yo firmé la que me pareció más correcta, que fue sacar la masa encefálica. Él llegó a los 3 días como un niño. Entonces teníamos que cuidarlo como un niño, hacer un tratamiento de cero. Empezar a enseñarle a leer, a escribir. Mi mamá sí demoró un poco más en llegar y era empezar también, o sea, los dos con un tratamiento psiquiátrico, con medicinas. Sus afectaciones de la bomba, ¿qué fue lo que le quedó y cómo se fue recuperando? ¿Qué quedó con qué problemas? Como problemas, la amnesia y la parte motriz, un poco porque camino muy lentamente. Lo demás, cerebralmente, todo. Fue un cambio muy brusco, de ser niños contemplados y que todo lo teníamos a quedarnos así sin, por decir sin nada, y a tomar como las riendas de las cosas, como madurar un poco más antes de lo previsto. Entonces cambia la vida totalmente, cambió. Nadie se pone en los pantalones hasta que no le toca a uno, y a nosotros nos tocó en el 91. Lo único que hemos visto es, al devolvernos, cómo hicimos para salir adelante, cómo hemos podido salir adelante, y que nos hubiera gustado no haber tenido que haber pasado por eso, porque perdimos a mi mamá muy jóvenes, y mi papá pues lo tenemos todavía, pero haberlo disfrutado más en otras cosas. A pesar de todo pudimos salir adelante, cosas que no como queríamos o en el momento que queríamos, pero que se hicieron, y lo más importante como rescatar la unión familiar. El único que provee eso es Dios. Pero sí ha sido un vía crucis para nosotros, para mi señora y yo. Pero bastante difícil la vida, pero hemos venido escalando cosas muy buenas. El problema número uno, le repito nuevamente, es la amnesia, ¿no? Y entonces para ese efecto yo escribo mucho, hago muchos ejercicios, pero ya esa parte es difícil cerebralmente, volverla a recomponer. Pero tenemos que vender así, con la ayuda de Dios. Nos une un mismo victimario, pero yo creo que eso es mucho más amplio, digamos. Yo creo que este es un país dolido que se une en eso y que ha resistido, o sea, el talante colombiano frente a una amenaza como la que ha sentido, no solo en los 80, sino, digamos, a través de la violencia de muchos tipos,
pues yo creo que nos ha formado el carácter. Cuando di la curva y vi el edificio, los escombros y todo, fue como... Y bueno, cuando entré al edificio, fue como esto, hasta aquí llegamos, o sea... Y sin embargo fue un día muy especial porque de un momento a otro, otra vez, ¿no? O sea, era todos los periodistas, todo el mundo, aparecieron unas canecas, unas escobas, todos barriendo como locos. Y sacando escombros y sacando escombros. Y los colegas de muchos medios ofrecieron sus plantas para publicarlo, pero era como, este periódico se tiene que hacer aquí, con periodismo del espectador en sus máquinas y poder gritar con ese titular, seguimos adelante al día siguiente. Gritar con ese titular, seguimos adelante al día siguiente. Estábamos todos como con el compromiso de que había una batalla que había costado mucho, que seguía costando mucho, pero que valía la pena, había que demostrar que valía la pena. Cuando lo mataron y todo, nunca hicimos como decir fiesta ni nada, no, nada, nosotros seguimos nuestra vida y nos unimos más a hacer nuestra vida y seguir adelante y olvidamos todo. Nunca nos hemos enfocado como de que haya sido él. Igual no fue algo personal, él no mandó pues a esa bomba para nosotros. Sentía que no podía seguir ganándome la vida con la muerte y eso hice por allá en el 2000 y le dije al noticiero de las 7 en el que trabajaba y que estaba ya, digamos, en un periodo en donde los canales, digamos, de televisión privados estaban desbordando ya, digamos, estos noticieros. Me compré un apartamento a nombre de ellos dos, como si yo fuera lo que se usaba en ese tiempo, una narcotraficante, y lo pagué de contado. Que estuvo por encima de eso el efecto que el periodismo hace sobre la sociedad, sobre este país, y el compromiso, digamos, del periodismo con la verdad, con la búsqueda de la verdad al menos. ¿Cómo quiere que lo recuerden? No, bien, porque nosotros la pasamos muy bien durante todo el día, todo ese trayecto de vida que tuvimos. Bien, yo tengo muy buenos recuerdos, por consiguiente muchas fotografías y muchos videos. Y esa es la forma en que uno ya puede darle gracias a Dios que estamos bien.